con uno de los deportes más aburridos y peores que existen, actualmente y sinceramente, de los más clasistas que podrían llegar a considerarse. Pero dejando de lado esa fama medio mamadora y elitista, vamos a hablar del deporte en sí, porque sinceramente no entiendo cómo hay gente que puede emocionarse viendo a un señor golpear una pelotita con un palo para mandarla a un hoyo que está lejísimos. O sea, ¿eso te parece entretenido? Literalmente el objetivo es pegarle bien a una pelota de unos cuantos centímetros y caminar o más bien manejar hasta donde cayó para volver a hacer lo mismo. ¿Por qué ni siquiera hacen el esfuerzo completo de caminar todo el campo? Ahí andan en sus carritos de golf yendo del punto A al punto B mientras una multitud alrededor hace cada vez que la pelota cae cerca del hoyo. O sea, no sé tú, pero verlo ya es un sufrimiento de por sí. Hay que reconocer algo. Sí tiene mérito la puntería. Porque pegarle a una pelota tan pequeña y mandarla a distancias enormes con precisión tampoco es tan sencillo. Ahí sí admito que requiere técnica, control y muchísima práctica. No cualquiera puede hacer eso. Pero fuera de esa habilidad, sinceramente me cuesta encontrarle algo realmente emocionante. Por eso se queda en esta posición. Porque aunque sí requiere habilidad y precisión, sinceramente me parece uno de los deportes más aburridos y menos emocionantes de ver. Cricket. Este deporte entra en una situación parecida al fútbol americano, pero todavía más exagerada. Porque sí, ya sé que es uno de los deportes más vistos del mundo, pero también hay que entender algo importante. Gran parte de esas cifras vienen de India, que literalmente es el país más poblado del planeta con más de 1.500 millones de personas. Obviamente, si tantísima gente ve el mismo deporte, automáticamente va a aparecer como uno de los más populares del mundo. Pero fuera de ciertos países específicos, sinceramente muchísima gente no entiende nada del cricket ni le interesa demasiado. Y ese es justamente el problema. Es un deporte que visualmente se siente demasiado confuso para alguien que no creció viéndolo. Porque si el béisbol ya te parecía complicado o aburrido, el cricket es como agarrar el béisbol, revolver todas las reglas y hacerlas todavía más raras. Tú pensarías que es lo mismo, un bateador golpeando una pelota y ya, pero no. Aquí también tienes que tirar unas piezas que están detrás del bateador, luego correr de una forma distinta, sumar puntos rarísimos y entender reglas que sinceramente parecen hechas para confundirte más. Por eso se queda en esta posición, porque sinceramente se siente demasiado confuso, poco atractivo para mucha gente fuera de sus países más populares y difícil de seguir, si nunca creciste con él. Y, aunque tenga millones de espectadores, eso no automáticamente hace que sea un deporte entretenido para todo el mundo. Béisbol. Muchísima gente dice que le aburre, y aún así sigue siendo increíblemente famoso. Seamos sinceros, el béisbol sí tiene reglas que a veces se sienten rarísimas o difíciles de comprender. Que si strike, que si bola, que si foul, que si home run, que si bases llenas, y luego hasta la manera en que lanzas la pelota puede cambiar. Empieza a verlo, obviamente se vuelve confuso y hasta medio pesado. Pero a diferencia de otros deportes donde los fans se enojan muchísimo, si dices algo malo de ellos, siento que los aficionados del béisbol ya aceptaron una gran verdad. Sí, su deporte puede ser aburrido para muchísima gente. Les encanta, claro que sí. Pero al menos entienden que no todo el mundo tiene la paciencia de ver un partido larguísimo donde a veces pasan varios minutos, sin una jugada realmente emocionante. Por eso se queda en esta posición. Porque el béisbol tiene mérito, historia y un impacto internacional enorme, pero al mismo tiempo sigue siendo uno de esos deportes que muchísima gente considera aburrido o complicado de entender cuando apenas empieza a verlo. Fútbol americano. Y sí, ya sé que muchos van a levantar la ceja con esto y van a empezar a decir, este güey no sabe de lo que habla. Pero ponte a pensar tantito. ¿Qué otro país realmente vive obsesionado con el fútbol americano? ¿Aparte de Estados Unidos? Exacto. A prácticamente nadie más le importa tanto este deporte como a ellos. Los únicos partidos de fútbol americano que he visto y me ha gustado es de golpe bajo y entrenando a papá. Ya sé que en puestos anteriores dije que el béisbol o el golf son aburridos, pero por lo menos esos deportes tienen público en distintas partes del mundo. El fútbol americano fuera de Estados Unidos no mueve ni de cerca lo mismo. Y la única razón por la que te molesta que lo ponga en una posición mala es porque no quieres aceptar que globalmente este deporte no tiene el impacto que muchos creen. Se autonombran campeones del mundo, pero literalmente solo juegan entre equipos de su propia liga nacional. O sea, ¿campeones del mundo de qué exactamente si casi nadie más participa? Ahora, tampoco voy a decir que el deporte sea malísimo o injugable. La verdad es que sí tiene cosas interesantes y momentos buenos. El problema es que como espectáculo completo se vuelve demasiado lento y tedioso para muchísima gente. Literalmente el partido dura horas y gran parte del tiempo son pausas, comerciales, jugadores acomodándose y análisis eternos para una jugada que dura como 5 segundos. Así que sí, el fútbol americano se queda en esta posición. No porque sea completamente basura, sino porque siento que está demasiado sobrevalorado para el impacto real que tiene fuera de Estados Unidos. Y si esto te ofende muchísimo, pues ni modo, salte tantito de tu burbuja y observa otros deportes también. Pádel. El pádel, sinceramente, me parece el deporte que mucha gente cree que es de ricos, cuando en realidad más bien es el deporte favorito de los mamadores que quieren aparentar que tienen dinero. Y sí, ya sé que muchos se van a ofender, pero es la verdad. A diferencia del golf, donde sí ves empresarios, gente de los güeyes que se compran una playera de Gucci y automáticamente creen que ya son de alta alcurnia. Y lo peor es que quieren venderlo como si fuera el deporte más intenso, competitivo y revolucionario del planeta, cuando sinceramente se parece muchísimo al tenis. O sea, ves un partido y piensas, ¿cuál es la gran diferencia? Porque al final siguen siendo personas golpeando una pelota de un lado a otro con una raqueta. La única diferencia realmente visible es que en el pádel hay paredes y rejas donde la pelota puede rebotar, mientras que en el tenis la cancha es más abierta. Fuera de eso, muchas veces parece una versión más encerrada y simplificada del tenis,
pero con gente actuando como si estuvieran practicando un deporte ultra exclusivo. Por eso lo pongo en una de las peores posiciones, porque no siento que tenga una identidad tan fuerte fuera de parecer. Una mezcla rara entre tenis y squash, y además gran parte de su fama viene más del ambiente mamador que lo rodea que del deporte en sí. Fuera de eso, sinceramente no le encuentro nada tan importante o emocionante. Tenis. Este deporte es básicamente como el ping pong, pero llevado al tamaño humano real y ya. Y siento que es un deporte bastante interesante, porque aquí ya es un 1 contra 1 o, en algunos casos, 2 contra 2, aunque normalmente la gente piensa más en el formato individual. La idea del tenis, visualmente, es muy fácil de entender. ¿Tienes que predecir hacia dónde va a golpear la pelota tu rival? ¿Devolverla antes de que bote mal o se salga y hacer que el otro jugador falle para ganar puntos? O sea, en esencia es bastante simple. No dejes que la pelota se quede de tu lado y trata de hacer perder al otro. El problema viene cuando entras al tecnicismo raro del tenis, porque ahí es donde siento que se complica demasiado algo que podría explicarse mucho más fácil. O sea, empiezan con eso de 15, 30, 40, game sets, tiebreaks y luego partidos al mejor de 5 sets donde cada set se divide en 6 juegos y los juegos tienen puntos rarísimos. Ahí sí te quedas pensando, ¿por qué hicieron esto tan complicado? Aunque con el tiempo lo entiendes, al principio sí se siente innecesariamente confuso. Por eso se queda en esta posición. Porque aunque sus reglas técnicas a veces parecen un examen de matemáticas, el tenis sigue siendo un deporte original, competitivo y muy fácil de disfrutar visualmente. Box. Aquí prácticamente te lo puedo resumir de la manera más sencilla posible. El box es el deporte de los madrazos y punto. No hay mucho misterio ni reglas exageradamente difíciles de entender. Son dos personas arriba de un ring intentando partirse. La madre con guantes hasta que uno ya no pueda seguir, caiga a la lona o pierda por decisión. Así de simple. Obviamente sí existen reglas. No puedes dar golpes bajos, hacer ciertas llaves raras ni andar golpeando cuando el otro ya cayó. Pero fuera de eso, el deporte se basa prácticamente en resistencia, técnica, velocidad y fuerza. ¿Es violento? Claro que sí. ¿Salvaje? También. Pero siendo honestos, casi todos los deportes de contacto tienen un nivel de agresividad física. La diferencia es que el box no. Intenta ocultarlo y desde el principio te deja claro de qué trata. Por eso se queda en esta posición central, porque es un deporte fácil de entender, intenso, emocionante y directo. Aquí no necesitas complicarte demasiado. Dos personas suben al ring, se enfrentan y gana el que mejor aguante y mejor golpee. Así de sencillo. Básquetbol. Y empezamos el top 3 con uno de los deportes que, sinceramente, considero de los más interesantes y entretenidos, pero tiene un talón de Aquiles que ahorita les explico. No siento que sea malo ni aburrido. De hecho, creo que es de los deportes más fáciles de entender visualmente. La idea es sencilla. Meter el balón en la canasta del equipo contrario y hacer más puntos. Ya con eso prácticamente entiendes cómo funciona todo el juego. Pero aquí viene el detalle que personalmente no me agrada tanto. Siento que el básquetbol competitivo no está hecho para todo el mundo. ¿Y a qué me refiero? A la altura. Porque sí, obviamente en muchísimos deportes la genética ayuda, pero en el básquetbol, la estatura prácticamente decide gran parte de tus posibilidades desde el inicio. Si tú mides menos de 1,70, en el mundo profesional casi te ven como un hobbit. Y sí, obviamente existen excepciones y jugadores bajos que han destacado muchísimo, pero la realidad es que la enorme mayoría de jugadores competitivos son altísimos. Literalmente parece que si no mides mínimo 1,90 ya vas empezando en desventaja. Y lo peor es que en el básquetbol profesional, 1,90 a veces hasta parece chaparro. Aún así, el deporte en sí sigue siendo muy bueno. Las reglas son fáciles de entender. Los partidos son entretenidos y visualmente es muy emocionante. Por eso se queda en esta posición. Porque el básquetbol es divertido, sencillo de comprender y genial para jugar casualmente. Pero a nivel competitivo sí se siente como un deporte donde la altura define demasiado tu futuro. Voleibol. Sinceramente considero de los más interesantes, entretenidos y divertidos que existen. El voleibol, aunque mucha gente lo subestima o piensa que es sencillo de más, en realidad tiene muchísima estrategia, coordinación y velocidad. Y eso es justamente lo que lo hace tan bueno. Además, siento que es un deporte bastante fácil de entender visualmente. No tiene reglas exageradamente complicadas ni tecnicismos imposibles de comprender. Básicamente tienes que evitar que la pelota caiga en tu lado y hacer que termine cayendo en la cancha rival para anotar puntos. Y aunque explicado así suena sencillo, cuando ves partidos reales te das cuenta de toda la estrategia y reflejos que se necesitan. Y sinceramente tengo que admitir algo. Al principio yo tampoco entendía por qué a tanta gente le gustaba el voleibol. Hasta me parecía medio aburrido. Pero luego vi Haikyuu, y ahí fue cuando entendí muchísimo mejor cómo funciona este deporte y por qué hay personas que les gusta. Es un deporte que prácticamente todos hemos jugado alguna vez. Ya sea en la primaria, en la playa, en reuniones, en parques o en canchas libres. Siempre aparece una reta de voleibol para pasar el rato. Y justamente eso demuestra qué tan accesible y divertido es. No necesitas entender reglas ultra complejas para empezar a jugarlo y divertirte desde el primer momento. Por eso se queda en esta posición. Porque el voleibol me parece un deporte sencillo de entender, muy divertido de jugar, entretenido de ver y bastante estratégico cuando ya profundizas más. Ya sea casualmente con amigos o a nivel profesional, siento que es de esos deportes que rápidamente te atrapan y hacen que quieras seguir, viéndolos o incluso jugarlos tú mismo. Fútbol. Y sí, ya sé que esto iba a parecer demasiado obvio, pero ¿cómo no poner al fútbol como uno de los mejores deportes que existen en la historia? Literalmente el mundo gira alrededor de este deporte. Es el más popular del planeta y no llegó ahí por casualidad. Llegó ahí porque es demasiado bueno. Demasiado entretenido y porque conecta con prácticamente cualquier persona sin importar el país donde viva. Y sí, ya sé que van a venir algunos aficionados de otros deportes diciendo, ay no, el fútbol está bien aburrido. Pero a ver, dime una cosa, ¿qué producto, cosa o deporte extremadamente popular se mantiene durante décadas siendo famoso? Si realmente fuera basura, exacto, ninguno. Cuando algo se vuelve tan gigantesco y amado a nivel mundial, es porque claramente tiene algo especial.
Además, seamos sinceros, todos hemos jugado fútbol alguna vez en nuestra vida. No importa si creciste en un rancho, en una ciudad, en una escuela pública, privada o donde sea. En algún momento jugaste fútbol con tus amigos, familiares o compañeros. Y lo más seguro es que sí te divertiste. Porque el fútbol tiene justamente eso. Cualquiera puede jugarlo. Ahora, si eres de esas personas que se creen únicas y diferentes por decir la típica frase de ¿qué tiene de divertido ver a unos güeyes correr detrás de un balón durante 2 horas? Que déjame decirte algo, papito. Usando esa lógica, cualquier deporte se vuelve aburrido. ¿Qué tiene de divertido ver a alguien pegarle a una pelota con un bate? ¿Qué tiene de divertido meter un balón en un aro? ¿Qué tiene de divertido ver a dos personas golpeándose arriba de un ring? Nada, si lo reduces de la manera más simple posible. Todos los deportes suenan absurdos cuando los explicas así. Además, mucha gente últimamente odia el fútbol solo porque está de moda criticarlo o porque sienten que así se ven más interesantes. Y justamente eso es no tener criterio propio. Ya hasta parece obligatorio decir que el fútbol es aburrido para sentirse diferentes, cuando probablemente ni siquiera se han sentado a ver un partido importante completo. Y como dije en el video anterior sobre odiar cosas populares, mucha gente ya ni analiza si realmente algo le gusta o no. Solo repite opiniones ajenas como loro para sentirse especiales. Y eso pasa muchísimo con el fútbol. Por eso se queda en esta posición. Porque el fútbol no solamente es un deporte, prácticamente es parte de la cultura mundial. Todos lo conocemos, todos lo hemos jugado alguna vez y, nos guste admitirlo o no, sigue siendo el rey absoluto de los deportes y probablemente lo seguirá.